Imagina que un solo hombre fuera capaz de reescribir la historia del mundo antes de cumplir 33 años. Que venciera a los imperios más poderosos, que nunca conociera la derrota y que al morir dejara atrás un imperio tan vasto que nadie volvió a gobernarlo entero jamás. Imagina que ese hombre caminara entre los dioses, pero muriera solo. Este no es solo un relato épico, es el ascenso y la caída del mayor conquistador que haya pisado la tierra. Una figura tan inmensa que incluso los romanos lloraban ante su tumba. A mediados del siglo IV a.C., el mundo era una tormenta a punto de estallar. Grecia estaba dividida, consumida por guerras entre ciudades que compartían dioses, pero no destino. Atenas brillaba en sabiduría, Esparta en fuerza, Tebas en ambición, pero todas ardían por dentro. Al este, el colosal imperio persa, millones de súbditos, oro, poder, ejército y divinidad. Un mundo gobernado por Darío, el rey de reyes. Y entre ambos mundos, un reino ignorado, montañoso, despreciado por los griegos, Macedonia. Allí nació un niño, con un destino tan inmenso que el universo pareció inclinarse en su favor. Los oráculos dijeron que incendiaría la historia. Su madre creyó que había sido engendrado por un dios. Su padre le dijo: Macedonia es demasiado pequeña para ti. Ese niño creció, y cuando se convirtió en hombre, el mundo tembló. En una noche cálida del año 356 a.C., el cielo sobre Éfeso se tiñó de rojo fuego. El gran templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ardía sin control. Los sacerdotes no entendían lo que ocurría, pero los oráculos no dudaron. Aquella noche había nacido un niño que cambiaría el curso de la historia. En Pela, capital del reino de Macedonia, Olimpia, princesa de Epiro y sacerdotisa de cultos misteriosos, acababa de dar a luz. No fue un parto común. Según ella, había soñado que un rayo caía sobre su vientre, y otra noche que una gran serpiente se enroscaba a su cuerpo mientras dormía. Aseguraba que no era Filipo, su esposo y rey, quien la había engendrado, sino Zeus, el padre de los dioses. Alejandro fue ese niño, hijo de un rey guerrero y de una madre envuelta en lo sagrado, descendiente de Hércules por su padre y de Aquiles por su madre. Su linaje estaba marcado por el heroísmo y la tragedia. Desde su primer aliento, se le dijo que su destino no era vivir entre hombres, sino caminar entre los dioses. El mismo día de su nacimiento, 3 mensajes llegaron a Filipo. Su general Parmenión había vencido en Tracia, su caballo había ganado en los Juegos Olímpicos, y su esposa había dado a luz un varón. El rey, embriagado de presagios, ordenó una gran celebración. En su mente, el niño no era solo su heredero, era la señal de que su linaje sería eterno. Pero en los ojos del recién nacido no había inocencia, sino fuego. Olimpia lo supo desde el primer instante. Su hijo no sería un hombre cualquiera, sería un conquistador, un visionario o un monstruo. Y lo fue todo a la vez. Desde muy joven, Alejandro fue distinto a todos los niños de la nobleza, no solo por ser heredero del trono, sino por su forma de mirar el mundo. Mientras otros soñaban con juegos, él soñaba con epopeyas. Mientras otros aprendían obediencia, él aprendía a conquistar. Su madre, Olimpia, no dejaba de recordarle su destino divino. Le hablaba de héroes, de dioses, de signos. Le decía que era hijo del rayo y que descendía directamente del linaje de Aquiles. Pero no lo consentía, lo templaba con disciplina, con historias de gloria y de caída, con la convicción de que un reino nace se forja. La figura de su padre, Filipo, era imponente, un estratega consumado, un rey temido por sus enemigos y respetado por sus aliados. Aunque estaba a menudo ausente por sus campañas militares,
dejó su marca en la formación de Alejandro. Le enseñó que el poder sin sabiduría es peligroso, pero que la sabiduría sin poder es inútil. A los 13 años, Filipo hizo traer a Aristóteles, no escatimó en gastos, quería que su hijo tuviera al mejor maestro del mundo, y lo tuvo. En la ciudad de Mieza, Alejandro fue instruido en filosofía, ética, medicina, política y retórica. Aprendió a pensar como un griego, pero a actuar como un conquistador. Aristóteles vio en él una mente brillante, pero inquieta. Le dijo una vez: la educación tiene raíces amargas, pero frutos más dulces que la miel. Le enseñó que la virtud no está en el extremo, sino en el equilibrio, que el valor sin prudencia es temeridad y la prudencia sin valor, cobardía. Pero no todo era teoría. Alejandro fue entrenado desde niño para la guerra. Bajo la tutela de Leónidas, pariente de su madre, aprendió a manejar la espada, a montar caballos indomables y a resistir el frío, el hambre y el dolor. Fue forjado como un guerrero y educado como un sabio. Durante esos años formativos, se rodeó de un grupo de jóvenes que serían mucho más que compañeros. Hefestión, Ptolomeo, Casandro, Seleuco compartieron entrenamiento, secretos, sueños y silencios. Hefestión en particular se convirtió en su otra mitad. Como Aquiles y Patroclo, estaban unidos por algo más que la amistad. Alejandro se obsesionó con la Ilíada. Llevaba una copia consigo en todas sus campañas. Quería ser Aquiles, no imitarlo, superarlo. Quería un amigo como Patroclo, un destino como el del héroe, pero con final inmortal. Un día en la corte, un comerciante trajo un caballo negro, enorme e indomable. Nadie podía montarlo. El animal se agitaba, pateaba, derribaba a quien se acercara. Filipo estaba por rechazarlo cuando Alejandro pidió intentarlo. Todos rieron. Era un muchacho. Pero Alejandro observó, pensó, se dio cuenta de que el caballo no era salvaje, tenía miedo de su propia sombra. Entonces lo giró hacia el sol, la hizo desaparecer y montó. Lo domó con calma, con instinto, con confianza. Filipo, emocionado, le dijo: hijo mío, busca un reino que haga justicia a tu grandeza. Macedonia es demasiado pequeña para ti. El caballo fue llamado Bucéfalo, y sería su compañero fiel en casi todas sus batallas. Así se formó Alejandro, entre dioses y libros, entre aceros y versos, entre la visión de su madre, la mente de su maestro y la ambición de un imperio. A medida que crecía, Alejandro se convertía en un joven impetuoso, brillante, pero también peligroso. Filipo lo admiraba, pero también lo temía, porque veía en él un reflejo distorsionado de sí mismo, más audaz, más culto, más amado y más difícil de controlar. Todo estalló cuando Filipo anunció su nuevo matrimonio con Cleopatra, una joven noble macedonia. Olimpia, extranjera y practicante de cultos misteriosos, quedó humillada. Alejandro, su hijo, relegado. Un nuevo heredero podía nacer y arrebatarle el trono. En la fiesta de bodas, el vino corrió sin control. El general Átalo, tío de la novia, alzó su copa y dijo: brindemos por un heredero legítimo que reine sobre Macedonia. Alejandro no lo soportó. Le arrojó su copa a la cara y gritó: ¿acaso yo no soy legítimo? Filipo, ebrio y furioso, se levantó con la espada en mano y fue hacia su hijo, pero tropezó, cayó al suelo. Alejandro, mirándolo desde arriba, dijo: este es el hombre que cruzará de Europa a Asia, y no puede cruzar de una mesa al suelo. Esa noche, Alejandro abandonó la corte. Junto a su madre, se exilió en Epiro. Filipo, dolido, decretó su retorno meses después, cuando nació el niño de Cleopatra. Sabía que, si partía a Asia dejando a su joven esposa y un bebé como únicos herederos, los días de su dinastía estarían contados.
En su regreso, Alejandro fue recibido con honores. Su padre quiso recomponer la relación. Lo incluyó en el gran proyecto panhelénico, unir a los griegos y marchar contra Persia. Alejandro aceptó el papel, pero no olvidó la herida. Entonces, llegó la tragedia. Durante la boda de su hija con el rey de Epiro, Filipo despidió a sus guardias personales para hacer una entrada triunfal. Cuando caminaba entre la multitud, un hombre salió de las sombras y lo interceptó marcando el fin de su reinado. Cayó ante miles de testigos. El responsable fue rápidamente neutralizado por la guardia, pero las sospechas nunca se disiparon. Olimpia, Átalo, Alejandro. ¿Quién lo había orquestado? ¿Quién tenía más que ganar? Alejandro, con el rostro pálido, se arrodilló ante el cuerpo de su padre. No dijo nada, no lloró, solo observó. Luego se puso de pie, levantó la mirada y dio la orden: sellar las puertas del palacio. En el silencio fúnebre, sus amigos más fieles, Ptolomeo, Hefestión, Crátero, gritaron: larga vida al rey Alejandro. Con apenas 20 años, Alejandro fue proclamado rey, pero él sabía que un título no garantizaba obediencia. La corona debía defenderse con espada. Sin dudarlo, mandó eliminar cualquier amenaza a su poder: medio hermanos, parientes lejanos, incluso herederos recién nacidos. Olimpia, su madre, se ocupó personalmente de Cleopatra y su hijo. No hubo compasión, solo estrategia. Aquel día, el muchacho que amaba a Aquiles murió, y nació un nuevo hombre, uno más frío, más decidido, más implacable. Alejandro había heredado un trono, pero él quería un mundo, y para eso, debía empezar por limpiar las sombras de su casa, con determinación, poder y fuego. Con Filipo muerto y los cimientos del poder temblando, muchos creyeron que Alejandro sería fácil de derrocar. Solo tenía 20 años, era joven, impetuoso y sin la experiencia de su padre. Para sus enemigos, parecía el momento perfecto para actuar, pero se equivocaron. Alejandro se movió con una rapidez aterradora. Primero, consolidó su trono en Macedonia, rodeándose de sus aliados más fieles, Ptolomeo, Crátero, Casandro y su inseparable Hefestión. Luego, giró hacia Grecia. Las ciudades-estado, creyendo que el nuevo rey era débil, comenzaron a rebelarse. Tebas alzó su estandarte. Atenas dudó. Esparta permanecía al margen. Pero Alejandro no iba a negociar. Marchó hacia el sur con velocidad fulminante. Llegó a Tebas antes de lo esperado. La ciudad, símbolo de resistencia, esperaba misericordia. No la hubo. Alejandro ordenó su destrucción total. 6.000 perdieron la vida. 30.000 fueron vendidos como sirvientes. El lugar donde una vez se alzaron héroes, ahora era ruinas y silencio. Las llamas consumieron la ciudad durante días. El sonido de los estruendos fue reemplazado por el silencio de los escombros. El mensaje fue claro: quien se levante caerá. Atenas se sometió de inmediato. El miedo se esparció como una sombra entre las polis griegas. En pocos días, Alejandro era dueño de Grecia, no por herencia, sino por fuego y acero. Pero él no vino solo a gobernar, tenía un sueño. En la ciudad de Corinto, reunió a los representantes de las polis, todas excepto Esparta, y les habló de una guerra santa, de una expedición que vengaría siglos de humillación griega a manos de Persia. Les ofreció algo que ningún otro rey había ofrecido: un propósito común. Su discurso fue directo, casi profético. Habló de Troya, de las guerras médicas, de los templos quemados por los persas y de las vidas griegas perdidas. El tiempo ha llegado, dijo, de que el mundo conozca el nombre de nuestros dioses y el filo de nuestras lanzas. Fue proclamado hegemón de la Liga de Corinto, líder supremo de toda Grecia. Lo que Filipo había planeado, Alejandro lo realizaría, pero a su manera. Ya no era solo un heredero. Era la punta de lanza de un pueblo herido y hambriento de gloria. Antes de partir, viajó a Delfos,
al oráculo de Apolo. Pidió una profecía. El sacerdote se negó, no era día de consultas. Alejandro no aceptó un no, lo arrastró por el templo. Entonces, el anciano exclamó con firmeza: «Eres invencible, hijo de Zeus». Ese fue el augurio que buscaba. Alejandro sonrió, lo soltó y miró al cielo. El destino estaba sellado. Con su espada, su ejército y el fuego de su ambición, Alejandro se preparó para cruzar el Helesponto. En la orilla, lanzó una lanza al suelo asiático y exclamó: «Reclamo esta tierra por derecho de conquista». Al otro lado lo esperaba el imperio persa, pero para él ya no era un príncipe, era tormenta, era rayo, era el nuevo amo de Grecia. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto. En ese gesto simbólico, conectó pasado y futuro. La historia contaba que allí mismo Aquiles había desembarcado para luchar en Troya. Alejandro, al tocar tierra asiática, ofreció ofrendas al héroe. Su héroe quería no solo emularlo, sino superarlo, acompañado por un ejército de unos 40.000 hombres veteranos curtidos, falangistas de élite, caballería pesada y mercenarios griegos. Marchó hacia el interior del imperio persa. Su enemigo era el más poderoso del mundo. Darío III, rey de reyes, su imperio abarcaba 3 continentes y tenía una fuerza militar colosal. La primera prueba llegó en el río Graníco. En la otra orilla lo esperaba un ejército persa. Sus generales le aconsejaron esperar. El río era profundo, los bancos empinados y el enemigo superior en número. Alejandro no dudó. Ordenó cruzar. Él mismo encabezó la carga de caballería. La escena fue caótica, caballos tropezando en el agua, soldados avanzando entre el barro, gritos, relinchos, flechas. Alejandro atravesó el río como un rayo. En medio del caos, rodeado de lanzas y espadas, estuvo a punto de morir. Cuando un noble persa se abalanzó con su arma buscando el golpe final, Clito el Negro reaccionó con firmeza, impidiendo el desenlace fatal. La batalla fue brutal, pero Alejandro venció. La victoria en el Graníco fue total. Miles de persas muertos, mercenarios griegos capturados y ejecutados como traidores. Una advertencia: la traición no tendría perdón. Alejandro avanzó. Las ciudades de Asia Menor comenzaron a rendirse. Algunas lo recibieron como liberador, otras cayeron por la fuerza. En Gordión se enfrentó a una leyenda, el nudo gordiano. Decían que quien lo desatara, conquistaría Asia. Tras intentar resolverlo, Alejandro simplemente sacó su espada y lo cortó. No importa cómo se desate el destino, dijo, lo importante es cumplirlo. En ese momento, ya no era un joven rey, era un símbolo. Sus soldados lo seguían con devoción, creían que los dioses lo acompañaban, que era invencible. Pero el verdadero desafío aún lo esperaba. En el año 333 a.C., en las llanuras de Isos, Darío apareció al fin. Lideraba un ejército 3 veces más grande. Alejandro estaba en desventaja táctica. El terreno era estrecho, su retaguardia amenazada, sus tropas agotadas. Pero él no se intimidó. Formó a su ejército, colocó a Parmenión en el flanco izquierdo, mientras él mismo tomó el mando de la caballería en el flanco derecho. Comenzó la batalla. El rugido de la falange macedonia llenó el valle. Avanzaron como una máquina de guerra viviente. Las zarisas extendidas como un bosque de acero, impenetrables, imparables. Alejandro cargó con su caballería en un movimiento envolvente. Golpeó donde menos lo esperaban. Y entonces vio a Darío. El gran rey, rodeado de su guardia, miraba impotente cómo sus líneas colapsaban. Alejandro, en un impulso feroz, se abrió paso hasta él. Estaba a metros de enfrentarlo. Darío, aterrado, huyó en su carro real, dejando atrás a su ejército y a su propia familia. La victoria en Isos fue más que una victoria militar,
fue una humillación para Persia. Alejandro capturó el tesoro, el campamento y a la esposa, madre e hijas del rey Darío. Las trató con dignidad, ordenando que nadie las tocara. No son mis enemigas, dijo, son mujeres reales. Ese gesto le ganó respeto incluso entre sus enemigos. Las historias comenzaron a circular. Alejandro no solo era invencible, era justo, un rey con alma de héroe. Mientras Darío se replegaba hacia el este, Alejandro comenzó a convertirse en leyenda viva. El mundo lo miraba con asombro. Nadie podía detenerlo. Cada batalla ganada era un paso más hacia la inmortalidad, y él lo sabía. Después de la victoria en Isos, Alejandro no persiguió a Darío. No aún. Decidió dirigirse al sur, hacia las ricas ciudades de la costa fenicia. Sabía que la flota persa aún controlaba el mar, y para neutralizarla, debía arrebatarle sus puertos. Las ciudades fenicias fueron cayendo una tras otra, sin resistencia, hasta que llegó a Tiro. Tiro era una ciudad-isla, fortificada, a más de 700 metros de la costa, inaccesible, poderosa, orgullosa. Sus líderes se negaron a rendirse. Creían que Alejandro no podía alcanzarlos, que estaban a salvo tras sus murallas y el mar. Pero se equivocaron. Alejandro ordenó construir un enorme espigón, una calzada de tierra y piedra, que uniría la costa con la isla, una obra titánica bajo fuego enemigo constante. Sus ingenieros levantaron torres de asedio, catapultas, murallas flotantes, incluso diseñaron grúas para levantar escudos gigantes que protegieran a los constructores del fuego y los arqueros tirios. Los tirios respondieron con ferocidad, lanzaron barcos incendiarios, sabotearon la calzada, intentaron asaltar las estructuras flotantes. El mar se tiñó de humo y escombros durante meses. Fue una guerra dentro del mar, una lucha de ingenio y resistencia. Tardaron 7 meses. Cuando finalmente derribaron las murallas, el desenlace fue implacable. La ciudad cayó bajo dominio total, miles de vidas se perdieron, y 1000 defensores crucificados a lo largo de la playa, como advertencia para el resto del mundo. El mensaje era claro: rendirse o desaparecer. Desde Tiro marchó a Gaza, otra ciudad que se resistió con ferocidad. Alejandro fue herido en el combate. Una lanza le atravesó el escudo y lo derribó, pero se levantó. La ciudad fue tomada, y de nuevo, la furia del conquistador se desató. El suelo quedó cubierto de caídos, no dejó piedra sobre piedra. A los 23 años, Alejandro había sometido a todo el Mediterráneo oriental, pero aún le quedaba una tierra por conquistar, y un nuevo papel por asumir. Egipto. El pueblo egipcio, cansado del dominio persa, lo recibió como a un libertador. No tuvo que luchar. Fue coronado faraón, considerado hijo del dios Amón, el más alto título espiritual del país. Allí fundó una ciudad, Alejandría, un punto de unión entre el mundo griego y el egipcio. Planeó templos, bibliotecas, puertos. Su visión ya no era solo conquistar, sino construir una civilización. Pero Alejandro quería más que una corona, quería una señal divina. Viajó por el desierto hasta el oasis de Siwa, donde se encontraba el antiguo oráculo de Amón. El trayecto fue una odisea. Tormentas de arena sepultaron los caminos. El agua se terminó. 2 cuervos, según cuentan, guiaron a la expedición hasta el oasis, una señal de los dioses. Y entonces, Alejandro entró solo al templo. Lo que ocurrió allí permanece en el misterio. Nadie sabe exactamente qué le dijo el oráculo, pero cuando salió, su rostro había cambiado. Tenía la mirada de quien ha escuchado algo que transforma la esencia misma del alma. A sus hombres les dijo: he recibido la confirmación, soy hijo de Zeus Amón. Desde ese día, comenzó a comportarse diferente, más distante, más solemne. Hablaba como un elegido. Ya no era simplemente Alejandro, era algo más, un vínculo viviente entre el cielo y la tierra. Sus generales, aunque fieles, comenzaron a murmurar. Algunos lo adoraban,
otros lo temían, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Sabían que estaban siguiendo a un hombre que no marchaba como rey, sino como mito. Alejandro había conquistado Egipto sin una sola batalla, pero lo más importante no fue eso. En Egipto, se conquistó a sí mismo, y mientras Darío reconstruía sus fuerzas en las tierras del este, Alejandro se preparaba para la batalla que definiría los destinos del mundo antiguo. El cielo lo había nombrado hijo de un dios. Ahora, él buscaría convertirse en rey de la tierra. En el otoño del año 331 a.C., Darío III reunió al ejército más grande jamás visto, más de 200.000 hombres, carros de guerra, elefantes, caballería de todos los rincones de Asia. El lugar elegido fue Gaugamela, una vasta llanura cerca de la actual Mosul, ideal para explotar su ventaja numérica. Darío había aprendido de sus errores. Esta vez no habría cuellos de botella, ni montañas estrechas. El terreno fue nivelado durante semanas para permitir la carga masiva de sus carros. La batalla final había llegado, y esta vez, no pensaba huir. Alejandro, en cambio, comandaba un ejército muy inferior en número, unos 50.000 hombres, pero tenía algo más importante que cifras. Tenía cohesión, confianza, experiencia, y tenía a sus veteranos, los que lo habían seguido desde Grecia hasta Egipto. El amanecer del 1 de octubre, ambos ejércitos se encontraron. La tensión era insoportable. Alejandro recorrió las líneas a caballo, habló con sus soldados, uno por uno, les recordó por qué luchaban. Hoy no solo decidimos un imperio, dijo, hoy escribimos la historia del mundo. La batalla comenzó. Alejandro colocó su caballería en el flanco derecho, al mando suyo, en el centro su falange macedonia, invencible como siempre, en el flanco izquierdo Parmenión, conteniendo a la caballería persa. Darío ordenó el avance de sus carros de guerra. El sonido de los tambores retumbaba en el valle. Los macedonios abrieron corredores en sus filas, dejando pasar los carros sin resistencia. Luego, los rodeaban y los aniquilaban uno por uno, pero el verdadero golpe aún no había llegado. Alejandro lanzó una maniobra envolvente hacia el flanco derecho, estirando la línea enemiga. Darío, nervioso, desplazó tropas para contrarrestarlo y abrió su centro. Ese era el momento. Alejandro giró bruscamente y atacó directo al corazón del ejército persa. Su caballería atravesó las filas enemigas como una lanza de fuego. Fue una carga feroz, precisa. Él mismo lideró el avance. Espada en mano, gritó el nombre de Zeus. Darío vio el caos. Su guardia personal caía a su alrededor. El miedo lo venció. Una vez más, abandonó el campo de batalla. Por segunda vez, huyó. Pero esta vez, no habría tercera. Con su rey desaparecido, el gigantesco ejército persa colapsó. La retirada se convirtió en masacre. Alejandro ordenó a Parmenión que resistiera en su flanco mientras él perseguía a Darío. Pero entonces, llegó un mensaje urgente. El flanco izquierdo estaba a punto de quebrarse. Parmenión necesitaba ayuda. Alejandro tuvo que tomar una decisión en segundos: perseguir a su enemigo derrotado, o salvar a sus hombres. Eligió lo segundo, dio media vuelta, cabalgó como un rayo, y estabilizó la línea justo a tiempo. El campo quedó cubierto de cadáveres. La batalla de Gaugamela fue la coronación del genio de Alejandro. El ejército persa, una vez temido en todo el mundo, ya no existía. Darío huyó al este, despojado de dignidad y poder. Alejandro no solo había ganado, había conquistado Asia. Entró triunfal en Babilonia. Las puertas se abrieron solas. Fue recibido como un dios. Multitudes lo aclamaban. Sacerdotes lo esperaban con incienso y coronas. Lo llamaban Señor de Oriente, Rey de Reyes. Marchó luego a Susa, donde recibió los tesoros del imperio: oro, plata, joyas, riquezas que no había visto ningún griego antes. Pero su objetivo no era la riqueza, era el símbolo. De Susa avanzó hacia Persépolis, la capital ceremonial de Persia. Allí, en el palacio de los grandes reyes,
Contempló los tapices, los tronos, los frescos tallados con siglos de historia. Todo ese esplendor era ahora suyo, y entonces permitió el incendio. Pero lo que Alejandro había construido era aún más grande, un imperio nuevo, uno que no solo dominaba territorios, sino que fundía culturas, Oriente y Occidente, ahora bajo una misma corona, una sola voluntad, un solo nombre, Alejandro. Con Persia bajo su control, Alejandro era el hombre más poderoso de la tierra, había cumplido lo imposible, unió a griegos y bárbaros bajo una sola bandera, cruzó desiertos, ríos, culturas, y no fue vencido, pero en la cima, comenzó el cambio, dejó de ser el hijo de Filipo para convertirse en el hijo de los dioses, empezó a vestirse con túnicas persas, a exigir reverencias orientales, a rodearse de sabios de Babilonia y sacerdotes egipcios. Algunos macedonios murmuraban en silencio. ¿Dónde estaba el joven que lideró en Coronea? El choque de culturas fue inevitable. Sus generales no entendían este nuevo Alejandro. Les incomodaba verlo arrodillado ante dioses extranjeros. No querían inclinarse ante él como si fuera una divinidad. Alejandro respondía con distancia, y a veces con furia. Uno de los momentos más oscuros ocurrió en Bactria, cuando se descubrió un complot contra su vida. El acusado fue Filotas, hijo del gran general Parmenión. Alejandro lo mandó ejecutar, y luego, temiendo la venganza del padre, ordenó su muerte también, sin juicio, sin defensa. El ejército quedó paralizado. Había sido Parmenión quien lo acompañó desde las primeras campañas, y sin embargo, había caído como cualquiera. La confianza se quebraba, el miedo ocupaba su lugar, la tensión creció. Tiempo después, en una celebración en Samarcanda, Alejandro bebió más de la cuenta. Se desató una discusión con Clito el Negro, el mismo que le había salvado la vida en el Gránico. Clito lo acusó de haber olvidado sus raíces, de haberse convertido en un tirano oriental. Alejandro, furioso, tomó una lanza y lo atravesó. El salón quedó en silencio. Clito cayó al suelo. Alejandro gritó, y luego cayó de rodillas. Pasó días sin comer, no hablaba, se golpeaba el pecho, se encerraba en sus pensamientos, lloró, se culpó, pero el daño ya estaba hecho. Cada vez más solo, buscó consuelo en la integración. Quiso unir Oriente y Occidente no solo con armas. En Susa, organizó una boda masiva. 80 de sus generales se casaron con mujeres persas. Él mismo se casó con Estatira, hija de Darío, y antes con Roxana, princesa bactriana. Quería crear un nuevo mundo, uno sin divisiones, sin fronteras, una civilización mixta, un imperio donde todos los pueblos fueran uno. Pero los suyos seguían sin entenderlo. Para sus tropas, él ya no era uno de ellos. Era otra cosa, un semidios inalcanzable, un gobernante que hablaba de eternidad mientras ellos solo pensaban en regresar a casa. Alejandro lo tenía todo, pero ya no tenía a nadie a quien llamar igual. Se había elevado tanto que ya no quedaba suelo bajo sus pies. Con Asia a sus pies, Alejandro alzó la mirada hacia el este, donde los mapas se desvanecían, donde las leyendas hablaban de criaturas míticas, ríos sagrados y reinos dorados. Quería llegar al límite del mundo. En el año 326 a.C., cruzó el Indo y entró en India. Era un territorio vasto, desconocido y diverso. Allí se enfrentó al rey Poros, un gobernante orgulloso que no pensaba rendirse sin pelear. La batalla tuvo lugar junto al río Hidaspes. Poros contaba con un ejército imponente y un arma nunca antes enfrentada por los griegos, más de 200 elefantes de guerra. Cuando los macedonios vieron a esos gigantes avanzando, cubiertos de armaduras, con torres sobre sus lomos y trompas agitadas como látigos, el miedo se apoderó de ellos. Pero Alejandro, como siempre, respondió con estrategia. Usó la movilidad de su caballería para desestabilizar a los elefantes, rodearlos, aislarlos. Dio vueltas, atacó los flancos, ordenó a sus arqueros que dispararan a los ojos de las bestias. La batalla fue brutal.
El suelo tembló, el aire se llenó de penumbras, muchos hombres y animales perdieron la vida, pero al final, Alejandro venció. Poros, herido pero de pie, fue llevado ante él. El macedonio le preguntó cómo deseaba ser tratado. Poros, aún orgulloso, respondió, como un rey. Alejandro sonrió, le devolvió su reino y lo nombró gobernador de la región. Era un gesto de honor, de respeto al valor, pero la gloria tenía un precio. Los hombres de Alejandro estaban exhaustos, llevaban años lejos de casa, luchando sin cesar. En cada victoria enterraban a amigos, en cada río cruzado dejaban atrás parte de sí mismos. Y cuando llegaron al río Bees, se negaron a continuar. Fue más que un motín, fue una súplica. Los veteranos lloraban frente a su rey. Le decían que lo habían seguido al fin del mundo, pero que ya no podían más, que querían ver a sus familias, a sus hijos, a sus tierras. Algunos se arrodillaban, otros se mantenían en pie, pero con los ojos enrojecidos. Todos por una vez hablaban con una sola voz. Alejandro, por primera vez, dudó. Se encerró en su tienda durante 3 días. No habló, no comió, no dio órdenes. Quería continuar. Soñaba con llegar al océano que marcaba el fin del mundo, con ver dónde caía el sol, con mirar el horizonte y no ver nada más que agua. Pero entendía que no podía avanzar solo. Al 4.º día, salió. Con paso lento, se paró frente a sus tropas y levantó la mano. En silencio, anunció que regresarían. El ejército estalló en gritos, no de victoria, sino de alivio. No hubo celebración, solo descanso. El regreso significaba vida, significaba redención. El camino de vuelta, sin embargo, fue una odisea. En lugar de regresar por donde habían venido, Alejandro decidió cruzar el desierto de Gedrosia, un castigo, una prueba, una demostración de que, aunque no hubieran llegado al fin del mundo, seguirían caminando hasta el límite del sufrimiento. Fue una travesía infernal. El sol abrasaba sin clemencia, las dunas se movían como olas, el viento cortaba la piel, el agua era un milagro escaso, los hombres caminaban con los labios rotos, los ojos hundidos. Algunos morían de pie, otros se arrastraban. Animales y compañeros quedaban atrás sin ceremonia. Murieron más de 20.000 hombres, más que en cualquier batalla, el precio más alto de toda la campaña. Alejandro sobrevivió, pero ya no era el mismo. El que regresó a Persia era más silencioso, más oscuro, más encerrado en sí. Había vencido ejércitos, derribado imperios, cruzado el mundo, pero no había podido vencer la voluntad de sus propios hombres. Había conquistado todo lo visible, pero aún no encontraba aquello que realmente buscaba, porque lo único que Alejandro jamás pudo conquistar fue el límite de su propia alma. De regreso en Babilonia, Alejandro parecía invencible, pero por dentro ya comenzaba a quebrarse. Había regresado con gloria, pero sin rumbo. Ya no había imperios que conquistar, ni mapas que trazar. Y entonces ocurrió el golpe más profundo. Hefestión, su compañero de toda la vida, cayó enfermo tras una fiebre repentina. En pocos días, murió. Para Alejandro fue como perder una mitad de sí mismo. Durante días, no habló. Se encerró en su cuarto, gritaba por las noches, lloraba frente a los dioses, mandó construir una pira funeraria digna de un dios, organizó funerales por todo el imperio, culpó a los médicos por la pérdida y ordenó medidas severas contra ellos, y juró que Hefestión sería recordado como un héroe inmortal. Esa herida jamás cerró. Desde entonces, Alejandro se volvió más silencioso. Sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad. Su voz seguía siendo firme, pero su alma parecía ausente. Había alcanzado el mundo, pero había perdido al único que lo conocía por dentro. Aún así, intentó seguir. Comenzó los preparativos para la siguiente campaña. Revisó mapas, habló con navegantes, planificó nuevas rutas. Su visión seguía viva, su cuerpo no. Durante un banquete, Alejandro sintió una punzada en el abdomen, ardor, fiebre, escalofríos. Los síntomas se agravaron. Día tras día, su fuerza se esfumaba, se debilitaba frente a los ojos de todos. Los médicos no sabían qué hacer.
Algunos hablaban de malaria, otros de fiebre tifoidea. Los más osados murmuraban veneno, pero nadie podía explicarlo. En sus últimos días, fue llevado en camilla a visitar a sus soldados. Cada uno pasaba frente a él, tocaban su mano, lloraban, se despedían. Nadie podía imaginar que el hombre que había cruzado el mundo caería sin una espada en la mano. Cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, Alejandro murmuró, al más fuerte. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Tenía solo 32 años. Su cuerpo fue embalsamado en oro. Su féretro fue colocado en un carro de guerra tirado por 64 mulas, cubierto de piedras preciosas, coronado con una imagen de Nike, la diosa de la victoria. Era un funeral digno de un dios. Su último destino fue Egipto. Nunca regresó a Macedonia. Su tumba fue depositada en Alejandría, la ciudad que él mismo fundó como puente entre Oriente y Occidente. Durante siglos, su figura fue reverenciada, estudiada, idealizada. En Egipto lo adoraron como un dios. En Persia lo recordaron como un gigante. En la India, su nombre fue deformado, mezclado con leyendas y convertido en héroe de epopeyas locales. Pero fue en Roma donde su eco se volvió símbolo. Los grandes líderes romanos lo admiraban profundamente. Trajano, Augusto, Marco Aurelio, todos estudiaron su vida, pero ninguno como Julio César. En el año 48 a.C., César visitó la ciudad de Alejandría, fundada por su ídolo. Allí, encontró la tumba de Alejandro. Se cuenta que entró en silencio, se arrodilló y contempló los restos dorados del gran conquistador. Y entonces, dijo, lloré, porque a mi edad, Alejandro ya había conquistado el mundo, y yo aún no había hecho nada digno. Esa frase resume todo. Alejandro se convirtió en la medida de lo imposible, en el estándar del genio, la ambición y la gloria, en una vara mítica que ningún mortal podía alcanzar sin mirar hacia él. A su paso, dejó ciudades, culturas mezcladas, ideas nuevas. Su influencia moldeó desde el arte hasta la estrategia militar, inspiró a emperadores, filósofos, poetas, dio origen a mitos, mapas e imperios, cambió el idioma del pensamiento, y sembró academias donde antes había espadas. Y sin embargo, su tumba, la más buscada de la historia, sigue perdida. Más de 2000 años después, arqueólogos de todo el mundo siguen buscándola, porque no es solo una tumba, es un símbolo, el último enigma de un hombre que cruzó la frontera entre lo humano y lo eterno. Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó el tiempo, porque mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, pronuncie su nombre con asombro, Alejandro Magno no habrá muerto.